Bueno, vamos a ver hoy una revisión de un tema. La verdad es que la finalidad de la revisión nada más es como para tener comprendidos los conceptos generales de lo que es y podamos llevarlo a la práctica clínica. Ustedes van a tener su propia clase de lesión renal aguda donde eh, van a poder profundizar en todos los demás temas. Esta parte solo es una embarrada general para que tengan un manejo adecuado ya con el paciente en cama, ¿no? Pues cualquier duda me van avisando. Mitch, ¿cómo cambia esto? Es que no cambia. Sí. Ay, no. ¿Así? Ahí está. Bueno, entonces, listo ya. Silencio. Empezando con el tema, vamos a definir lo que es la lesión renal aguda. Es un síndrome que se caracteriza por una disminución rápida y sostenida de la tasa de filtrado glomerular que se va a manifestar clínicamente como una elevación del BUN, una elevación de la creatinina o una disminución del gasto urinario. Entonces, como ven, se me refiere como síndrome porque van a ser diversas las causas que nos van a llevar a este trastorno, pero clínicamente se va a presentar de la misma manera. Normalmente se clasifica por un origen en prerrenal, intrarrenal y posrenal. Esto, la verdad es que actualmente queda mucho en desuso, ya que hay diferentes patologías que, como veremos, van a afectar de forma simultánea tanto la parte prerrenal como la intrínseca, y que al final pues, todo esto es un continuum de lesiones, ¿no? Entonces, para fines didácticos vamos a manejarlo de esta manera. Sin embargo, hay que estar conscientes que cada caso se tiene que individualizar y manejar de forma apropiada. Entonces, la prerrenal va a ser el 50-60% de los casos de lesión renal aguda hospitalarios y se debe a una disminución en la presión de perfusión del glomérulo. Entonces, si no llega a suficiente presión de perfusión, no va a haber filtrado y no va a haber flujo nutricio para el glomérulo y este va a empezar a perder su función. Las lesiones intrínsecas, el 40% de los casos, es una alteración en la barrera de filtración y un trastorno en la absorción o secreción de los túbulos. Y en el tipo posrenal, que es aproximadamente el 5% de los casos, la elevación de la presión hidrostática en retroceso nos va a condicionar una lesión. Recordemos que para que pueda haber un filtrado a través de la cápsula de Bowman, tiene la presión hidrostática que hay en el glomérulo es la que va a forzar la salida del líquido a esta por una diferencial o un gradiente de presiones. Sin embargo, en el momento en que hay una obstrucción, la presión retrógrada va a generar un aumento, va a hacer que el gradiente sea hacia el lado opuesto y se detenga esta tasa de filtrado. Normalmente el prerrenal lo vamos a valorar como un paciente hipovolémico. En las intrínsecas va a ser la parte avanzada de una prerrenal o de una posrenal o una lesión directa como en una glomerulonefritis. Y en las posrenales, pues lo más común en hombres es o litiasis o una hiperplasia prostática benigna. Hay que recordar también que influye mucho el nivel de la obstrucción y si tenemos los dos o un solo riñón funcional. Bueno, entonces hay diferentes escalas que vamos a usar. La verdad es que esta parte de aquí es solo para que estén conscientes de su existencia y aprendan a tenerlas a la mano para el momento en el que tengan que estadificar un paciente. No hay que caer se elevó poquito la creatinina, pues 1. O sea, yo creo que se elevó mucho, 2. No, ya sí está casi al doble, 3. No, o sea, siempre hay que basarnos preferentemente. Y hay que tener en cuenta que aunque los criterios de creatinina y de gasto urinario, si no están, si el momento en el que estadificamos a nuestro paciente, estos dos no empatan, vamos a usar el que denote mayor gravedad del trastorno. Siempre hay que manejarlo como la mayor gravedad. Ahora, ¿cómo vamos? Hace rato les preguntaba a unos compañeros cómo vamos a definir entre lesión renal aguda, enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. Bueno, la lesión renal aguda es este síndrome con disminución de la función que va a tener una duración menor a 7 días. Se le va a llamar enfermedad cuando es de 7 días a los 90 o 3 meses y
Y ya enfermedad renal crónica es, como sabemos, es la persistencia de alteración anatómica y o funcional del riñón con una duración mayor a 3 meses. En la lesión renal aguda no hay criterio estructural establecido, como vemos en la parte de abajo, y en los demás va a haber marcadores de daño. Principalmente, o lo que normalmente nosotros podemos evaluar, es el grado de proteinura, en este caso albuminuria. Y pues al final esto es un continuum, como les comenté desde un principio. Tenemos un riñón sano que ante un trastorno o alguna lesión, normalmente en los casos de lesión renal aguda, menores a 7 días, la recuperación, como vemos en el cuadrito azul más claro, la recuperación puede ser íntegra. Sin embargo, esto también en caso de que no haya una recuperación favorable, los episodios repetitivos de lesiones renales nos van a condicionar una enfermedad renal crónica. Predisponen a nuestro riñón las lesiones repetitivas lo predisponen a una alteración estructural o a una susceptibilidad a daños futuros. Entonces, no es como que digamos, ay, al paciente se le subió la creatinina 4 veces durante una hospitalización, lo revertimos, pero saliendo va a estar bien. No, ese es un paciente que ya está tocado y que muy probablemente va a ser enfermedad renal crónica con mayor probabilidad que el resto de las personas sanas. Y pues bueno, hay también, esto aquí se los dejo nada más, usando biomarcadores de daño. Hay una propuesta para una definición nueva de lesión renal aguda, sin embargo, pues ante nosotros carecer de ellas, pues quedará solo para el recuerdo. Bueno, como a una parte muy importante que es la que nos compete a nosotros. La verdad es que en caso, pues, es de esperarse, ¿no? En caso de que un paciente tenga hipovolemia, como normalmente hemos tenido últimamente, que elevan creatinina, los clasificamos como una lesión renal aguda, y la verdad es que dándoles o restituyendo el volumen intravascular efectivo perdido, pues hay una regresión de esta lesión. Sin embargo, lo que nosotros nos preocupa y que muchas veces entramos en discordancia de en qué momento nosotros hablar con el servicio de nefrología para su apoyo, es en el momento en el que sospechamos o el paciente entra en necrosis tubular aguda, propiamente dicho, lesión tubular aguda. Y bueno, esta necrosis o lesión se da por una lesión endotelial y vascular y aparte una lesión tubular, normalmente generados por hipoxia y por una disminución del ATP. Entonces, sin ATP no funcionan las bombas tubulares, de las bombas de las células tubulares y estas se pierden. Entonces, ¿qué nos va a generar esta lesión? Pues una vasoconstricción renal que va a aumentar la disminución de su perfusión, una necrosis epitelial tubular con desprendimiento, este desprendimiento de células y pérdida de sus bordes de cepillo nos van a llevar a una obstrucción por las células desprendidas y al final va a haber el mismo estado inflamatorio, va a generar un reclutamiento de neutrófilos y estos van a perpetuar aún más el daño mediante la liberación de sus trampas y de radicales de oxígeno. Hay 4 fases evolutivas: la iniciación, la extensión, el mantenimiento y la reparación. Entonces nosotros tenemos que tratar de incidir lo más que podamos en la iniciación para un adecuado revertimiento y cuidar sobre todo en la parte de la reparación, evitar daños futuros y permitir una adecuada recuperación de nuestra función glomerular. La característica de esa necrosis tubular aguda es que la función no normaliza inmediatamente. No es un paciente que se deshidrata, eleva creatinina, lo hidratas, vuelve a aumentar gasto urinario, empieza a disminuir creatinina. Son pacientes que esta función va a tardar un tiempo variable. Pueden ser días, puede ser más tiempo, y es la forma más grave de esta necrosis tubular aguda, es la necrosis cortical, puede llevar o puede presentarse junto con una anuria irreversible o reversible. ¿Qué alteraciones clínicas vamos a tener nosotros en los pacientes cuando presentan una lesión renal aguda? Pues bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Una hipervolemia con edema periférico que puede llevar también a un edema cardiogénico agudo. Son pacientes que se empiezan a hinchar, normalmente lo vemos, dorso de las manos, pretibiales. Va a haber un aumento del potasio, del fósforo, del calcio y del magnesio por una disminución de su eliminación renal y una disminución del sodio por el mismo aumento de volumen intravascular. Digamos que diluimos el sodio.
va a haber una acidosis metabólica con anion elevado por los mismos asuados y la clínica urémica. Hay que estar pendientes de esto. Normalmente, en base a la uremia, nosotros queremos dar un manejo establecido, sin embargo, lo ideal sería darlo en base a cuando se presenten. El espectro con el que un paciente va a presentar la clínica urémica es muy variable, entonces no hay un número totalmente definido. ¿Y cómo los vamos a presentar? Pues los pacientes presentan inmunosupresión, trombocitopatía, no suelen disminuir plaquetas, no suelen hacerlo de forma importante, sin embargo, estas pierden su función de adhesión y empiezan a tener sangrados menores, especialmente en mucosas. Pacientes presentan anorexia, náusea, vómito, íleo, alteraciones neurológicas, pericarditis con su característico frote pericárdico y pues, también hacen hipertensión arterial y, como les comenté, diatesis hemorrágica. Entonces, todos estos son datos de una clínica urémica que nos van a hacer pensar de manera pronta en una terapia de reemplazo de la función renal. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, lo importante es, o sea, primero evaluar a nuestro paciente, saber, revisarlo, ver la posible causa, ver si es una causa reversible en ese momento o si tiene un tratamiento específico y tratar de identificar si hay o no hay necrosis tubular aguda para nosotros en base a eso ir dictando nuestro manejo y evaluar datos o criterios de urgencia dialítica para la pronta interconsulta al servicio que se encarga de eso. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? O sea, ¿qué le van a pedir ustedes a un paciente que les va a llegar en este estado? Bueno, hay que tener siempre una biometría hemática, hay que ver si no, normalmente nuestras lesiones, como se darán cuenta aquí en el hospital, es en pacientes intubados con un choque séptico, entonces hay que descartar que nuestro paciente no tenga sepsis, hay que tomar una química sanguínea, tenemos que estar evaluando de forma constante la creatinina y los asuados, electrolitos séricos y urinarios, hay que ver cómo están la función de secreción y la absorción de nuestros túbulos renales y hay que ver cómo se encuentran nuestros electrolitos séricos principalmente y el que más nos importa, el potasio. Hay que ver el sedimento urinario, vamos a buscar el desprendimiento de estas células tubulares, como les comento, los biomarcadores de lesión renal, el conocido NephroCheck, la verdad es, estos marcadores son los primeros en elevarse, y como vemos abajito, con base a estos, nosotros podemos clasificar a nuestro riñón como un riñón íntegro, una lesión subclínica, una lesión prerrenal y una lesión establecida. Entonces, más allá de dictarnos el manejo futuro, lo que nos permite es una identificación pronta para una protección adecuada y evitar que llegue a ser esta lesión. Y pues hay marcadores de función renal, ¿no? La cistatina C y la proencefalina, pero pues la verdad es que estos no los vamos a usar aquí. Nosotros nos quedamos con los primeros. También en caso de que nosotros tengamos duda muchas veces de no sé cuál sea su creatinina basal, es que nunca ha venido, no sé si está muy alta, no sé si sea que era una crónica agudizada, bueno, la evaluación del tamaño del riñón, recordando que una lesión, una enfermedad renal crónica es una alteración funcional y o anatómica con una duración mayor a 3 meses. Si nosotros sospechamos y tenemos factores de riesgo para que nuestro paciente tenga enfermedad renal crónica, el visualizar un riñón pequeño nos confirma el diagnóstico, igual un paciente con una anemia muy probablemente debido a disminución de la eritropoyetina también nos confirmaría el diagnóstico. Entonces, no lo perdamos, además de que nos va a ayudar a evaluar principalmente situaciones como lo son la obstrucción. Bueno, entonces, aquí en este artículo del 2021 de lesión renal aguda en la unidad de cuidados intensivos, vemos los diferentes marcadores de función y biomarcadores de función y de lesión. Sin embargo, aquí el que me importa que vean es, la mayoría no los tenemos o normalmente no los vamos a usar, pero el que me importa que vean es hasta abajo, que dice Functional Test, es la prueba de estrés de furosemide. Su mecanismo o lo que nos va a hablar es, nos va a hablar de qué tan preservada está la función tubular y lo principal que nos va a decir es, o la aplicación clínica, es un predictor de progresión. No es que nuestro paciente ya esté en lesión renal grado 3 y veamos nada más si responde a furo. No, o sea, nada más nos funciona en grupo 1 y grupo 2 para ver qué tanto riesgo tiene de progresar a una fase 3. Y pues el corte, como menciona aquí, es un gasto urinario mayor a 200 mililitros tras 2 horas. Te les voy a comentar cómo se hace. Entonces, bueno,
La prueba de estrés de furosemide nos va a dar, nos va como les comenté ahorita, a decir cómo se encuentra la función tubular. Sin embargo, nos va a hablar desde la parte de la absorción hasta el transporte por albúmina, recordando que el 97% de este diurético de asa viaja unido a albúmina hasta que llegue a las células, que nos va a hablar de nuestro volumen sanguíneo efectivo en el que va a estar viajando, el que pueda pasar nuestras células epiteliales y el que todavía pueda hacer efectos a través de su receptor. ¿Cómo va a ser la dosis? Entonces, bueno, ustedes van a llegar al hospital, van a ver al paciente, les van a decir, oye, la creatinina ya aumentó, está en un AKIN 1 o en un AKIN 2. Ustedes van a indicarle al paciente en ese momento, si no ha tomado furosemide el paciente, 1 miligramo de furo por kilo en bolo en dosis única. Si tu paciente pesa 76 kilos, ¿cuánto le vas a pasar? 80. No importa si te pasas con poquito. Idealmente es mejor que te pases a que te falte. Normalmente las dosis vienen de 20 o de 40. Entonces, tú no le vas a decir a la enfermera, quítale o pásale la mitad, que se queden 60. O sea, pásale los 80, no pasa nada. Mejor que te sobra, que te falte, más porque aparte los nefrólogos te van a pedir eso. Si tu paciente ya ha estado con uso de furosemide, bueno, lo que tienes que hacer es darle 1.5 miligramos por kilo de bolo, igual en dosis única. ¿Ok? Entonces ustedes se lo van a pasar a la enfermería que le pase el medicamento al paciente y en el momento en el que se pase van a contar 2 horas y van a regresar a valorar el gasto urinario. Tuvo que haber habido una elevación mayor de 200 mililitros de orina para que la prueba sea positiva. Y esto nos indica que hay una respuesta, que todavía estresando suficiente a ese túbulo, va a responder. O sea, no se ha perdido por completo la función, no ha entrado en necrosis tubular aguda. Entonces es un pequeño esquema. ¿Cómo sabes que es estado poniendo mililitros, pero el paciente ya estaba orinando cierta cantidad, solamente en este momento? Entonces, Martín estaba orinando 600 en el turno previo. Y en sus observaciones de todo, sí subió la dosis, pero se subió. Pero ¿cómo sabes que sí te estaba poniendo? O sea, normalmente lo haces en pacientes que tienen disminución del gasto urinario. O sea, lo dejas para pacientes, por ejemplo, edematosos que te están dando gastos urinarios bajos o que están en oliguanuria. En estos es en el que los pruebas. Entonces, lo que tienes que valorar, o sea, si tu paciente está orinando, por ejemplo, o sea, con que te salga a las 2 horas más de 200 es positivo. Si fue por el estrés de furo, si es porque el paciente estaba destinado a orinar más, está positiva la prueba. O sea, independientemente de eso, te está diciendo que todavía está habiendo perfusión glomerular y que está funcionando a través de la producción de orina. Entonces, si el paciente estaba destinado a orinar eso, o más, mientras sean más de 200, la prueba se considera positiva. Entonces, aquí nada más un esquema rápido de todos los pasos que tiene que hacer la furosemide para generar su acción. Y donde se pierda la integridad en uno de estos, obviamente va a disminuir su acción. Y al perder este eje es lo que tenemos que evaluar en qué parte vamos a incidir nosotros para su recuperación. Aquí un pequeño resumen de unos estudios que hubo. Igual menciona en el primer estudio pacientes con estadio 1 de lesión renal aguda, se hace la prueba en las dosis ya comentadas y vemos que un aumento del gasto urinario menor a 200 mililitros 2 horas tras la administración de la furosemide predice de forma certera una evolución a estadio 3. Igual en cualquier estado, predice un reto negativo, predice la inminente necesidad de que tu paciente va a ocupar terapia de reemplazo renal. ¿Vas a pedir en ese momento reemplazo renal? O sea, no. Tienes que optimizarlo, pero tienes que ir dando aviso a nefrología para que lo vayan previendo, y que sea electivo y que no vaya a ser una urgencia. Otros estudios que mencionan su utilidad en predicción en requerimiento de terapia de reemplazo y de progresión igual.
Entonces, hasta ahorita, como les he comentado, entonces tú tienes su paciente en lesión renal aguda. Entonces, lo primero que le van a hacer en caso de que el paciente tenga disminución de los volúmenes urinarios, un reto de estrés de furosemida. Hay que valorar el sedimento urinario. O sea, todo esto, estos son los puntos claves que más aquí en estos hospitales nos dimos cuenta, es lo que siempre nos pide el servicio de nefrología antes de cualquier interconsulta. Entonces, pacientes que no han hecho todavía necrosis tubular aguda no van a tener cilindros o los van a tener hialinos, que normalmente es por secreción de proteína de B12 de forma normal. Pacientes que ya están en necrosis tubular aguda van a tener cilindros marrones o las células epiteliales tubulares que van a estar desprendidas. ¿Dónde? Sí, me equivoqué. Estamos hay un score, es un artículo viejito que en base a los hallazgos dentro del sedimento te van a decir que 2 o más, tú les das un puntaje a tus hallazgos, 2 o más puntos, te habla de un aumento de 74 veces la probabilidad de que tu diagnóstico final sea necrosis tubular aguda. Entonces, eso es algo que te va a pedir, Nefro te va a pedir un sedimento urinario para valorar la probabilidad de que esté en necrosis tubular aguda y que no vayas a recuperar esa función renal posterior. En caso de que no cumplas con los puntos o, por ejemplo, que el test de furo te salga negativo, lo único que te van a decir, como ya sabemos, es optimizar volumen, evitar nefrotóxicos, seguimos con interconsultantes. Y bueno, y la última, hay que hacer una evaluación de los electrolitos urinarios y de los electrolitos séricos para ver cómo está la función de reabsorción de nuestros túbulos. Normalmente en una lesión prerrenal tiene que haber menos de 1% de la fracción de excreción de sodio urinario, ya que el riñón ávido de mantener esta volemia va a hacer un aumento de la reabsorción de sodio para continuar reabsorbiendo volumen. Sin embargo, cuando ya hay una necrosis tubular, se pierde esta absorción de sodio y se encuentra mayor a 1%. ¿Cuál es el problema con esto? Que si nosotros le estamos dando furo, hicimos un test de furo con nuestro paciente, se va a perder esta capacidad de reabsorción y nos va a aumentar el sodio urinario. Entonces, en este tipo de pacientes, lo que nosotros vamos a valorar es la fracción de excreción de urea. Entonces, pacientes que no están con furo, hay que sacar fena. Pacientes que ya están con furo, hay que usar FEURE. Y como vemos al final, los valores tradicionales de referencia nos van a marcar el riesgo de que esta lesión renal aguda sea transitoria o sea persistente, ya lo podríamos definir como una necrosis tubular aguda. Hay muchas cosas que nos van a alterar nuestra fracción de excreción de sodio, entonces luego lo revisan para que estén pendientes. Y bueno, entonces, recapitulando, paciente con lesión renal aguda, primero lo van a estadificar, van a buscar la causa, van a pedir su panel de laboratorios completos, si se encuentra en estadio 1 o 2, van a hacer una prueba de estrés de furosemide para ver la probabilidad de que llegue a un estadio 3. Si sale positiva, si se orina más de 200, todavía ustedes con nosotros lo podemos manejar optimizando la volemia, controlando la causa base. Si vemos que no responde, muy probablemente vaya a ocupar terapia de reemplazo o que vaya a progresar una lesión grado 3, pero aún así vamos a pedir electrolitos urinarios y sedimento para confirmar nuestros hallazgos. ¿Hasta dónde lo podemos manejar nosotros? Bueno, hay que restablecer la volemia, que siempre es lo primero que nos van a pedir, a menos de que nosotros tenemos que individualizar. Normalmente nefrología llega, revisa al paciente y nos va a decir, pásale líquidos. Pero solo nosotros sabemos si nuestro paciente está sobrecargado ya de líquidos y está teniendo edema renal que está comprometiendo el flujo renal, y más bien lo que ocupamos es que orine. No ocupamos pasarle líquido, lo que ocupamos es que el tejido renal que está encapsulado, el edema deje de comprimir las arterias nutricias. Entonces, en estos casos, nosotros lo que podemos hacer es restringimos líquidos, mantenemos nuestra uresis mediante diuréticos de asa asociados a antiácidas, y pues nuestro volumen, nuestra tensión arterial la manejamos en base a aminas.
Si vemos que a nuestro paciente en efecto le faltan líquidos, pues pasar una carga, mantener el balance estricto, considerar agregar albúmina en caso de que esté baja para mejorar el transporte de la furosemide, y en caso de que también nuestro paciente haya sido por pérdida de sangre, pues mejorar aparte de la circulación, la oxigenación de los tejidos mediante transfusión sanguínea. Pero estos ya son casos individualizados. Cuando consideramos bicarbonato, bueno, consideramos bicarbonato cuando este se encuentra disminuido, normalmente marcado como un bicarbonato sérico menor a 15 o a 10 y un pH menor a 7.2. Solo en estos casos nosotros consideramos dar bicarbonato. Hay que mantener control nutricio. El American Journal of Kidney Disease del 2019 menciona 25 a 30 calorías por kilo al día con una restricción de proteína. Si nuestro paciente se encuentra en un estado catabólico normal, le dejamos 0.8 o un poco menos gramos de proteína por kilo al día. Si nuestro paciente está hipercatabólico, le podemos aumentar la dosis. Un paciente que un gran quemado, le podemos aumentar a 1.4 gramos por kilogramo del día. Nuestro control estricto de glucosa, a menos de que nuestro paciente tenga algún otro criterio para manejar cifras de glucosa más altas, nuestro control ideal en pacientes no graves sería 110, 140, este artículo menciona 149, evitando variaciones bruscas de esta, y nuestro control de la hipercalemia, gluconato de calcio, que nos va a ayudar a estabilizar la membrana de los cardiomiocitos, insulina rápida 10 unidades, la que conocemos como solución polarizante, que nos va a ayudar la insulina nos va a ayudar a hacer un shift intracelular del potasio, agonistas betas y pues mantener la elevada nutriexpresión de potasio con furosemide. En caso de que el paciente presente sangrado por causa urémica, por trombocitopatía, la vasopresina, y hay que recordar, como les dije desde un principio, pues que todos estos pacientes son pacientes que van a estar tocados. Estas lesiones renales repetitivas o única de gravedad nos va a condicionar, nos va a predisponer a una aceleración de una enfermedad renal crónica. Entonces, reevaluarlo siempre 3 meses después para ver cómo terminó su filtrado glomerular. Y pues bueno, el problema aquí es que tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes hospitalizados, pues yo creo que ya se habrán dado cuenta que hay una curva en cuanto al manejo, que la verdad es que no se ha vislumbrado de forma adecuada. Es como un paciente con insuficiencia cardíaca. Si lo llevas, si le mantienes muy alto el volumen de líquidos, lo vas a descompensar. Edema agudo pulmonar, edema periférico, edema intestinal. Si tú le restringes mucho los líquidos, que es lo que tú quisieras evitar, que es lo que tú quisieras controlar para evitar este tipo de cosas, vas a perpetuar la lesión renal. Entonces, la verdad es que es un juego, una valoración diaria que se tiene que estar haciendo con los pacientes. Tenemos que apoyarnos de todas las herramientas que podamos, pesar al paciente, medir los centímetros de la cintura, si tenemos ultrasonido, hacer una valoración, presión venosa central, todas las herramientas con las que nosotros podamos disponer hasta el mismo llenado capilar y la valoración clínica del edema periférico, pero hay que tratar de mantener a nuestro paciente debajo de esta U y no llevarlo ni a la sobrecarga, ni tampoco ser muy exagerados con nuestro manejo diurético y llevarlo a la deshidratación. Aquí, para reafirmar lo que les comenté hace rato, o sea, la gravedad de nuestras lesiones renales agudas nos van a condicionar con el tiempo, pues una enfermedad renal crónica de diferente grado dependiendo de la severidad de esto. Y pues bueno, ya como último, nada más para recordarles, nosotros, el único momento en el que vamos a acudir de urgencia con los nefrólogos para terapia de reemplazo de la función renal es si presentamos una urgencia. O si no es una urgencia, pero ya completamos todos los pasos anteriores y tenemos listo a nuestro paciente para que le hagan una valoración. La urgencia va a ser hipervolemias en respuesta a diuréticos, un paciente que está teniendo edema pulmonar y que no está respondiendo a diuréticos, un paciente con hipercalemia resistente mayor a 6.5, una acidosis metabólica resistente de igual manera, una uremia clínica. Hay quienes mencionan más de 200 en urea, sin embargo,
lo ideal sería evaluar clínicamente a nuestro paciente y en casos de que sea por intoxicación por una sustancia dializable. Entonces, si presenta esto, sí, con mucho gusto, interconsulta inmediata mientras se va viendo los demás estudios. Si no está en urgencia, hay que hacer todo el abordaje anterior para que no nos puedan rechazar los nefrólogos la colocación del catéter de diálisis y lo vayan preparando para diálisis. Entonces fue algo rápido, pero nada más es para que recuerden, es estadificar a su paciente, ver si va a recuperar o no va a recuperar la función renal con el test de estrés. Si sí puede recuperar, si puede recuperar, optimícenlo ustedes, no le hablen a nadie. Si ven que no, pídanle sedimento urinario y electrolitos, y si ven que les da para una necrosis y que no va a recuperar ese paciente, vayan avisando a avísenles nada más, oigan, tengo este paciente, vayanlo checando, muy probablemente ellos le digan, vuelven a repetir el sedimento, vuelven a repetir el puro, pero bueno, tienen tiempo. Y ya si de plano ven que se presenta con algún criterio de urgencia dialítica, ya ahí sí no queda de otra y acudir de forma inmediata. ¿Sí? Y bueno, ya René después les va a comentar, supongo que va a ser algún día en la tarde, generalidades nada más de lo que es la terapia de reemplazo de la función renal. O sea, la idea no es que aprendan a manejar un prisma o que conozcan las complicaciones de la terapia o cómo se ajusta el KTB de urea. O sea, la idea nada más es que sepan en términos generales cómo funciona y que se puedan defender para cuando los nefrólogos vienen y dicen, ¿qué quieres que le haga? ¿Qué estás esperando? ¿Qué quieres que le... ¿O qué, tú qué estás pensando? Entonces ya para que ustedes digan, ah, bueno, este podría ser una opción, o esta podría ser una opción, y pues saber más o menos cómo funciona. ¿Sí? Y bueno, sería todo. De evitar nuestros procesos, evitar daños a los procesos, ¿no? Yo cuando nosotros somos pacientes, yo sé que los cirujanos dejan indicaciones, las cuales vamos a seguir si van de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿no? Me dejaron que tienen pacientes con lesión renal. La creatinina no está tan elevada, sin embargo, por flujos urinarios me dejaron que el relajo me permitió el corazón. O sea, yo estoy de acuerdo que eso lo deja el cirujano. Sin embargo, nosotros como internistas vemos estos factores de riesgo. Dos analgésicos, dos AINES no causan mayor efecto analgésico, pero sí incrementan los efectos adversos, ¿no? El riñón es muy efectivo, entonces pues no le vamos a dejar eso, ¿no? Estoy pendiente de todo. Tenemos un paciente con lesión renal, pues evitamos nosotros causarle más daño a nuestro paciente. Para que estén checando. Yo sé que esas indicaciones no las hicieron, las hizo cirugía. Pero no hay que transcribirlas sí, el paciente yo y ellos se los de ellos. Igual incluso si nos piden interconsulta, siempre los cirujanos van a dejar 2 años, siempre. Dejan que trabajen con la quieren. ¿Vale? Nosotros ahí vemos qué factores quieren y después tú le pones no se deja adentro, valoras para ver si esas opciones o qué tanto se riesgo, si no es para que estamos, yo sé que es una nivel, no es ahí, no es ahí, es un analgésico, ¿vale? Entonces, yo sé que es un analgésico potencia, pues no tan buena, pero si le dejas un gramo cada noche, pues Igual, ajustar antibióticos. Normalmente la mayoría de los antibióticos se tienen que ajustar la dosis cuando hay aclaramientos de creatinina menores a 30. Sin embargo, pues nunca está de más decir, ay, vamos a revisar nada más rápidos y si estamos en la dosis adecuada, porque igual dosis supraóptimas del antibiótico, especialmente aminoglucósidos, casi no usamos, pero de vez en cuando que se nos pueda ir, pues nos va a exacerbar nuestra lesión y nos va a aumentar el riesgo de efectos secundarios de estos. Entonces, igual como ejercicio personal, cada vez que vean un paciente que está elevando creatinina, en su hojita de indicaciones, así como luego anotamos peso y talla cuando nos es importante, anotar hasta arriba su aclaramiento de creatinina, para que todo, y su tasa de filtrado glomerular, para que todos sepamos que es un paciente que está con una tasa de filtrado disminuida y que todo medicamento que recetemos o que dejemos o que evaluemos
tiene que tener una doble corroboración de que la dosis es adecuada para ese tipo de pacientes. O en efecto cambiarlo por uno que está por eliminación hepática. Pero a veces damos el medicamento y a la hora viene el paciente con puntos que ven ya puede seguir utilizando. Ya es un caso de esta persona que está o algún medicamento general, que ya está hablando que viene con otro paciente en punto 9, está hablando de objetivo de paciente. Sí. Termina la revisión del expediente para ver cuánto tiene de creatinina va a hacer este paciente. Al final la creatinina es un producto de degradación de la creatina que es de masa muscular. Entonces, tú dices, está dentro de límites normales. Punto 9 esta señora, pero ves que la señora es la piel pegada al hueso, tiene 90 años y estás en la cama y no tendría por qué tener una creatinina tan elevada. Normalmente manejan punto 3, punto 4. Esta paciente ya dobló su nivel de creatinina, ya perdió mínimo el 50% de su función renal. Entonces hay que revisarlo. Entonces, todo este tipo de cositas hay que prestar mucho atención. Yo sé que luego se nos va, que nos guarda, no nos guarda, está cansado, 4 de la mañana, se le indica, se va. Pero pues todos siempre podemos ir a revisarlo, no pasa nada. Hay que estar muy presente, ¿no? Eso nos va a hacer que aumente la proteína. ¿Qué evitaría? ¿No? ¿Qué evitaría? Muy presente. Esta noche ya ninguna visión de la vida. O sea, sí, pero bien evaluada. Ya todas van a evaluar, entonces, ya sea para la calculación de dependiendo de si tiene o no nivel psicológico. También es necesario que los pruebas que no están bien deshidratados, también saquen balance, ya están bien con el paciente, la identificación vinculada a la clínica. ¿Cuánto tenía de...? Todavía no sabía de la